Bueno, desde Playas Vivas estamos interesados. Nosotros pusimos nuestra atención, nuestro foco pequeñito en los disruptores endocrinos que estaban en las cremas solares. ¿Cómo afectaban? Ahí, no sé si conoces a Silvia Díaz Cruz, que trabaja en el CSIC. No. Y esta investigadora hizo un estudio en Doñana y descubrió que en los huevos de los pájaros en Doñana estaba la obenzona, que es un disruptor endocrino de las cremas solares. Entonces, estos disruptores, como tú sabes, lo que hacen es afectar a todo lo que es la biodiversidad marina. A las algas pues las hacen proliferar más y como se comportan como hormonas, no solamente de las cremas solares. Nosotros pusimos la atención en las cremas, pero estamos viendo que todo afecta al mar. Todo lo que son los químicos de los campos de cultivo, las aguas de las aguas residuales de nosotros, los químicos que se transportan en los barcos. Entonces, tu opinión me gustaría que nos la dijeras sobre estos disruptores endocrinos en el mar. Sí, bueno, en general depende mucho del origen, de dónde provienen y de su capacidad de prevalecer en el medio una vez, por ejemplo, el alga se muere, ¿no? Que es lo preocupante, ¿no? Porque ese alga pues suelta muchísimos cauloides, lo que antes comentábamos con el tema de la pesca y demás, lo que va a la playa, lo que se queda como material de prearribazón, es decir, antes de salir a la playa, en zonas de cala o ensenada, se acumula una biomasa tremenda que se va pudriendo poco a poco, y ahí está, por ejemplo, una especie en peligro crítico de extinción, que es la lapa ferroínea, que la tenemos cuando sube la marea, pues está con toda la biomasa pudriéndose del alga. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que sabemos de este alga es que tiene unos compuestos que se llaman terpenos, tienen 2 diterpenos, y son metabolitos secundarios. Estos metabolitos secundarios son generalmente del tipo polifenol. Los polifenoles tienen un anillo bencénico y eso quiere decir que los electrones están muy deslocalizados y en el momento que se muere la planta o el animal se desnaturalizan rápidamente, son muy volátiles. Son los responsables, por ejemplo, del olor fuerte del alga, del sabor fuerte también del alga, que esta lo tiene, ¿no? Y son productos que tienen una emisión ecológica adicional, ¿no? A lo que son los metabolitos primarios, que son fundamentales, y es la defensa, que no me coman, son productos antifida, ¿no? O bien para proteger de la radiación ultravioleta, y de polifenoles hay mucho, por ejemplo la cúrcuma, el resveratrol del vino, todo eso son polifenoles, y inmediatamente cuando la planta se muere, eso se volatiliza, se desnaturaliza. De hecho, yo lo he comprobado con el alga, a los 3 días está el alga que se ve que está fresca, pero me la he metido en la boca y ese sabor tan picante después desaparecía por completo. Bueno, estas algas además tienen otras sustancias químicas, pueden tener las algas pardas hasta ácido sulfúrico, en vacuolas especializadas de pH 1, como si fuera un ácido sulfúrico puro. Imagínate que viene un animal a comérsela, ¿no? Y revienta una vacuola de esa. No sé si este alga la tiene, pero en su grupo, el de las algas pardas, lo tiene. Y además existe otro espectro de sustancias químicas muy potente. Eso es un mundo de investigación. Por ejemplo, en farmacia, en Sevilla, pues se está haciendo un estudio de la citotoxicidad para el tratamiento de determinado tipo de cáncer, ¿no? De los que hay ahora mismo, que son letales, de los más peligrosos, como el de mama, el de próstata, etcétera. Y se ve, se hace un test previo para ver hasta qué punto un extracto simplemente del alga es letal para las células cancerígenas en fase de metástasis. Pero son investigaciones que están empezando, ¿no? Hay otras que están intentando obtener biodiesel, ¿no? Yo estoy muy implicado en una investigación específica del compost, obtención del compost del alga, porque imagínate que en un momento determinado se consigue un compost de máxima calidad y máxima rentabilidad, o buena rentabilidad económica,
pues eso puede conllevar que una empresa simplemente retire todo el material que sale a las playas y que le cuesta mucho dinero a los ayuntamientos, limpian las playas y ellos se quedan con el material y lo compostan y luego el fertilizante lo venden. Es un poco la estructura de lo que es la economía circular. Tenemos que no quedarnos parados, tenemos que seguir haciendo cosas, ¿no? Levantar, seguir generando conocimiento científico, aplicación del alga que tenemos. En algún momento determinado puede salir un producto muy rentable en el mundo de la farmacología, en el mundo de los fertilizantes, en el mundo que puede hacer que se tenga que extraer selectivamente el alga de ahí. Y eso puede ser algo muy importante que lo haga una empresa y no la administración, porque a la empresa le interesa eso. Pero si se ha declarado alga invasora, Eso se puede hacer, se puede articular un procedimiento por el cual al final se puedan conseguir los permisos oportunos. Ocurrió, por ejemplo, con el cangrejo rojo. Se montó ahí un pollo y se perdió, de hecho, en el Supremo. Esto es una especie invasora, pero al final se arregló el tema, porque se vio que estaba dando muchos puestos de trabajo y que era una manera de controlar, ¿no? Una especie que estaba totalmente descontrolada. Y entonces, bueno, pues también la norma y los políticos en este sentido, pues son personas que cuando tienen unos informes importantes, no generalizables a todos, sino a casos específicos, se pueden considerar y se pueden arbitrar unas medidas que concilien un poco todo, ¿no? A mí eso concretamente no me preocupa, lo importante es saber cuáles son las potencialidades de explotación del alga, ¿no? A nivel de cosmética, a nivel de todo, ¿no? Están haciéndolo aquí en Tarifa ahora. Sí, claro, y me parece muy bien, es que tenemos todos que empujar en esa misma dirección, ¿no? Y bueno, pues vamos aportando poquito a poco cosas y veremos hasta dónde llegamos. Y luego, y con eso procuro terminar, porque no me gustaría dejar esta entrevista así un poco en el aire sobre, bueno, y estas son las únicas salidas y no... Todos los casos de bioinvasiones de macroalgas en el mundo, ninguno ha tenido un éxito por parte de la acción humana para erradicarlo o para mitigarlo, sino que ha sido el propio ecosistema nativo el que con el tiempo ha puesto en su sitio a la nueva invasora. La ha aceptado, se ha quedado, que esto, yo no tengo ni la menor duda que se va a quedar, pero no en la cantidad de horas, ¿no? De una manera tan desproporcionada, tan invasiva, tan absolutamente aplastante y erradicatoria, por decirlo de una manera clara para que se me entienda, que elimine pues a todos los competidores nativos por el sustrato, ¿no? Y eso con el tiempo pues se irá viendo que va a ir ocurriendo. Yo no sé hasta qué nivel va a llegar, pero ya se está viendo que hay especies locales que están contraatacando y le están diciendo, bueno, hay una muy concreta, no digo el nombre porque es impronunciable por lo raro el nombre latino, que la pobrecita cuando llegó esta, pum, la machacó, y le ha cogido las vueltas y ha dicho, me has quitado el sitio, pues ahora me subo encima tuya. Y le ha cogido el punto y se sube encima del alga. Y es esta la que mata al alga, porque le quita, es como si le pusiera una manta y no le da la luz. Entonces ha aprendido a colocarse encima. Y entonces hasta ahora hay una serie de sitios magníficos donde ese alga pues ha proliferado. Hay mucho más que antes, porque ha encontrado un sustrato que es el alga invasora, donde está mucho mejor encima que encima de la piedra. Entonces, bueno, pues son, digamos, contraataques, ¿no? de la fauna y de la flora nativa, la local, contra una invasora muy potente que ha venido aquí con el ánimo... Nuestra esperanza es que la misma naturaleza busque el equilibrio, alcance un nuevo estado de equilibrio. Eso se ha visto en todas las invasiones. ¿Y cómo podemos ayudar anteriores nosotros a la naturaleza? ¿Podemos hacer algo? Nosotros de momento no podemos hacer nada porque como he comentado hace un momento, eso es como ponerle puertas al campo, ¿no? La fase asexual de reproducción es microscópica, es por propágulo, es por esporas, eso se va con la ayuda de las corrientes y eso es incontrolable, ¿no? Con la particularidad de que este alga, en vez de ser muy finita en el sentido de yo me coloco aquí, compito muy bien aquí, pero si tengo que competir aquí, en la pared vertical, yo ya no puedo porque no me da la luz suficiente. No, es que hace de todo, se mete en los sitios que uno no se puede imaginar. No lo he visto eso en ninguna otra alga a nivel mundial, ¿no? En las revisiones exhaustivas bibliográficas que hemos hecho no hemos visto ningún macrófito invasor con la capacidad competitiva tan desmesurada y tan potente que tiene el Claro, alga. pero volviendo a la pregunta que hacía Raquel sobre el origen, que hay tanta polémica, si es un cúmulo de situaciones, de factores, lo que ha ayudado a la proliferación de este alga, si esperamos que la solución solo esté en manos de la naturaleza o si podemos mermar algunos de esos factores que le han dado
Yo creo que tenemos que seguir trabajando en la línea que lo estamos haciendo, distintos grupos de investigación. Tenemos que conocer por dónde van los tiros, cuáles son sobre todo las debilidades y ver la forma de atacar el problema. Por ejemplo, una digamos, de las actuaciones que se han hecho en el mundo, se han intentado buscar al que se come el alga en su zona nativa y traerlo aquí, pero eso no se atreve nadie a autorizarlo. No, claro, puede conseguir una segunda invasión. Peor pasó aquí en Australia con el conejo, ¿no? Se lo llevó allí uno, que era inglés en 1800 y pico, y aquello dice, vamos a llevarnos el zorro, y cuando llegó el zorro allí, pues se encontró que había un montón de especies nativas que eran tontorronas porque no tenían el depredador, y yo no voy detrás del conejo, me como esto. Entonces, bueno, pues eso hay que tener un cuidado exquisito. De hecho, ese tipo de actuaciones no se autorizan ni siquiera con un informe bueno en medios totalmente controlados, en cautividad, que diga que eso va a salir bien, ¿no? Porque nadie se va a atrever a firmar ese papel y soltáis en la naturaleza al bichito que se la come, ¿entiendes? Pero bueno, tú lo ves sobre la marcha y dices, bueno, pues podría ser una solución, mete al que la controle, porque como aquí el bicho es la planta esta está pluripotenciada, ¿no? En el sentido de defensa química, de todo, ¿no? Pues claro, no se la come nadie, desplaza todo, pues esto, el futuro es muy negro, ¿no? Es muy negro, pero a lo mejor tarda más tiempo que en otras bioinvasiones, pero a mí no me cabe la menor duda de que habrá un nuevo estado de equilibrio en el que esta alga se va a quedar, pero no lo va a hacer en la forma tan masiva como hasta ahora, ¿no? Que es lo que ha sucedido en general en otras bioinvasiones a escala mundial, en otras partes del mundo y también en el Mediterráneo y en la zona del estrecho, que hemos tenido algunas que entraron muy fuertes. Bueno, de hecho, hay una que se introdujo aquí en 1925, que se llama Asparagosis armata, que tiene forma de espárrago, y bueno, y ocupa un horizonte sublitoral muy concreto, muy discreta y no hace más daño de la cuenta, pues está ahí, es como si fuera, se ha integrado en el ecosistema, como si fuera ya una especie nativa, ¿no? De hecho, así se considera en muchos libros, hasta que alguno mete el dedito y dice, no, esa proviene de Nueva Zelanda y entró aquí en 1925, ya se instaló. Y al principio se supone, porque en 1925 no había ni fotografía submarina ni nada, que con mucha probabilidad irrumpió también con fuerza, ¿no? Y luego se reequilibró, encontró sus zonitas, que las demás plantas, los macrófitos marinos, le dejaron, y se alcanzó un nuevo estado de equilibrio, y no es una especie invasora, pero que está ahí en unas condiciones muy discretas que no hace más daño del que nos podíamos imaginar, ¿no? Precisamente por ser invasora, ¿no? Y como sé, hay unas cuantas más aquí, pero todas están controladitas, que tampoco esta es la que ha sacado los pies del tiesto totalmente. Bueno, pues nada, tenemos que adaptarnos al medio también, ¿no? Claro, hay veces que buscando las soluciones y contaminar lo menos posible. Lo que no podemos es, yo por ejemplo en ese sentido soy una persona de retos, ¿no? Porque no haya precedentes de erradicación eficiente, eso no significa que nos quedemos quietos o de brazos cruzados. Yo creo que hay que seguir investigando, hay que imaginación al poder, ¿no? Innovación, buscar formas, mecanismos específicos, ¿no? Y por ejemplo hay un montón de alguicidas que se podrían utilizar, lo que pasa que no son totalmente selectivos, entonces tú con un alguicida tratas, eso te carga el resto de las nativas que está ahí, entonces eso no lo puedes hacer, porque es que se interpenetra en todo el amasijo de algas nativas, no está polarizada en un sitio donde está eso solo y no hay nada de la biodiversidad. Eso no es solución. Pero a lo mejor en el futuro se puede conseguir un sistema en el que de manera muy específica, en zonas donde ha arrasado todo, ha eliminado toda la biodiversidad y te encuentras eso, de forma selectiva la puedes eliminar, sin hacerle ningún daño al resto de la diversidad. Pero eso pasa por un proceso de como una vacuna. Van a poner una vacuna a la primera, solo tienen que mirar y ensayar muchísimo y ver las respuestas, pues todo, pues vete tú a saber por dónde acaba todo este tema, ¿no? Yo lo veo de momento muy improbable porque no tenemos un precedente parecido. Se han intentado muchas veces, pero han fracasado todos, ya en términos económicos y en términos prácticos de erradicación del problema. No podía ser, si no puede ser ni con las terrestres. Por ejemplo, yo cuando era presidente de la Junta Rectora del Parque del Estrecho, y me enteraba, ¿no? A nivel terrestre, pero yo soy biólogo marino,
el diente de león, el Carpobrotus, en la isla de Tarifa, que crece de una manera de medida, pues tenían que venir cuadrillas de trabajadores todos los años para erradicarlos manualmente. No se podía hacerlo de una manera ya decir, hemos dado un tratamiento y aquí se acabó el carpo. Brotaba, rebrotaba. Pues imaginaros ahí a 20-25 metros de profundidad y por todos los lados, porque Imposible. el Carpobrotus es un aficionado, ¿eh? El diente de león al lado de esta, porque está en sitios donde tú sabes dónde está y lo encuentras. Y no lo puedes erradicar, pero sabes que te sale ahí. Pero esta que se mete en todos lados. Y el además fondo marino claro, es muy, no es tan muy- accesible para claro, pero que es nosotros. muy heterogéneo, que no es si fuera un fondo arenoso, Claro. y tú ves, pero es que el fondo marino rocoso, Rocoso. totalmente, están las cuevas, están no sé qué, están las grietas y ahí lo tienes. Digo, el otro día en Puerto Banús me la encontré en la zona intermareal con la lapa ferrugínea, pero ya establecida entre los tetrápodos que rompen la energía del oleaje. Hay zonas muy umbrías, le da el sol en un puntito del día cuando está arriba, y entonces el resto es prácticamente de luz muy tenue, y entonces hace el alga así, ¡plá!, y se coloca arriba con las lapas intermareales, simplemente con las salpicaduras del agua. Vamos, ya eso ya es lo que me faltaba por ver Ya. de alguita. Pues lo vi el otro día, hace una semana. Entonces no deja de sorprenderte, ¿no? Bueno, pues la naturaleza nos sorprende siempre. Sí. Pues esperemos que se equilibre y nosotros intentaremos ayudar dentro de lo que Sí, está. lo importante es empujar todo el mundo. Y bueno, eso, si queréis, lo último que os comento es que este tipo de enfoque tiene que ser siempre preventivo, ¿no? Ahora precisamente yo estoy trabajando mucho en el tema de las estaciones centinelas submarinas, porque te permiten la detección temprana de la especie, y si tú la detectas tempranamente, ahí la erradicas. Pues Antes de que la especie diga, uy, qué bien se está aquí, y empieza a reproducirse, por ejemplo, Ay. dentro de un puerto, y luego salga por la bocana, ¡chum!, y se descontrole. Ya ahí no la controlas. Pues la prevención siempre es lo que se debe hacer. Sí, sí. Y esperemos que este alga, pues lo que tú dices, se vaya equilibrando el ecosistema marino y no vaya más. Y no vaya más, sí. Pues muchas gracias, José Carlos. Un placer. Muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? Hombre, faltaría más. Bueno, Me nos haga vemos falta. prontito. Cuando queráis. Gracias.